videos anteriores vimos una serie de productos llamados notables, el cuadrado de un binomio, la suma por la diferencia de dos términos y el cubo de un binomio. Ahora vamos a ver que también existen un grupo de divisiones consideradas notables y que conocer cómo realizar dichas divisiones nos va a permitir ahorrar mucho tiempo a la hora de realizar operaciones algebraicas. Vamos entonces a estudiar cómo encontrar el cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Lo primero es entender cuándo estas divisiones son exactas. Para ello entonces miremos el siguiente cuadro. Tenemos entonces a la n menos b a la n sobre a menos b. Tenemos aquí una diferencia de potencias iguales dividido por la diferencia entre las cantidades. Voy a resumir los nombres para que sea más fácil. Nosotros necesitamos saber si esto es divisible o no. ¿Y qué quiere decir la palabra divisible? Que la división sea exacta, que nuestro residuo sea 0. Entonces, a menos b va a poder dividir a la n menos b a la n en todos los casos, sea n par o impar. Si tenemos a la n menos b a la n sobre a más b, solo va a poder ser posible realizar esta división y que sea exacta si n es par. Ahora, si tenemos la suma de potencias iguales dividido por a más b, solo vamos a poder realizar esta división cuando n sea impar. Y si tenemos a la n más b a la n sobre a menos b, la división nunca va a ser exacta. Entonces, inclusive para a la n más b a la n podemos concluir algo mucho mejor, y es que solo va a ser divisible siempre que n sea impar y estemos dividiendo por a más b. Veamos unos ejemplos para que podamos aplicar estas reglas. Vamos a clasificar cada una de estas divisiones entre exacta o no. Entonces no clasifica. Ya que sabemos cómo clasificar estas divisiones entre exactas o no, vamos a ver ahora entonces el procedimiento para encontrar los cocientes, porque finalmente eso es lo que nos interesa. Para encontrar el cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de dichas cantidades necesitamos seguir un conjunto de reglas. Pero antes de seguir este conjunto de reglas, recuerden que lo primero es verificar que la división sea exacta. Si no es así, no podemos aplicar las reglas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo: a a la 5 menos b a la 5 sobre a menos b. Ya sabemos que la diferencia siempre va a ser divisible por la diferencia sin importar si n es par o impar. O sea que en este caso estamos frente a una división exacta. Ahora vamos con las reglas. La primera regla nos dice que el número de términos va a ser igual al exponente que tiene la a y la b, en este caso 5 términos. Ahora, la segunda regla nos dice el primer término quién es y el último término quién es. El primer término va a ser a a la 4, o sea que va a ser a a la n menos 1. Lo que tengamos aquí, restémosle 1. Y el último término va a ser b a la n menos 1. Lo que tengamos entonces aquí, ya sabemos, le restamos 1, nos queda esto. Entonces nos queda a a la 4 y b a la 4. Tenemos 3 términos más por completar. ¿Y quiénes van a ser esos 3 términos? Porque ya dijimos que aquí teníamos que tener 5. Vamos a ir disminuyendo a la a de exponente hasta que se extinga. ¿Cuál es el exponente que le sigue al 4? Le sigue el 3. ¿Cuál es el exponente que le sigue al 3? Le sigue el 2. Y después del 2 queda simplemente el 1. Entonces ya tenemos esto. Y luego le vamos a multiplicar a este segundo término la b comenzando en 1 y vamos aumentando hasta el penúltimo término. O sea, vamos a tener b que es a la 1, b al cuadrado y b a la 3. Una vez tengamos esto, ya tenemos todos los términos. Ahora vienen los signos. Cuando estemos dividiendo por diferencia, todos los signos van a ser positivos. Cuando estemos dividiendo por suma, los signos van a ir intercalados: más, menos, más, menos, más. Aquí tenemos diferencia, todos van a ser positivos. Entonces tenemos más, más, más y más. Entonces ya encontramos este cociente. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, primer ejemplo donde no tenemos simplemente dos letras restándose elevadas a la n. Aquí también tenemos coeficientes. Tenemos x a la 5 menos 32y a la 5 sobre x menos 2y. Mucho cuidado que nuestra a y b pueden representar cualquier cosa, cualquier término. Entonces aquí nuestro a y b van a ser x y 2y. La clave
está siempre en mirar al divisor. Entonces tenemos x menos 2y van a ser nuestro a y b. Ahora la pregunta es si tenemos una diferencia de potencias iguales. Miren que tenemos x a la 5, deberíamos tener a 2y a la 5 para que estemos frente a los casos que acabamos de ver. Y si es cierto, miren, 2y elevado a la 5 es precisamente 32y a la 5. Entonces aquí ponemos este menos y listo. Ahora, lo que debemos verificar es si la división es exacta, y si es exacta, porque aquí tenemos una diferencia de potencias iguales sobre la diferencia de las cantidades, y no importa si en es par o impar, la división será exacta. Ahora que tenemos esto y ya ubicamos quién es nuestra A y quién es nuestra B, miren, la B para nosotros es 2y, vamos a utilizar las reglas para encontrar el cociente. Tenemos 5 términos. El primer término es x a la 4, ya sabemos que le restamos 1 a este. Y el último término, mucho cuidado, es 2y elevado a la 4, porque este es nuestro b. Todo este término está elevado a la 5. Luego seguimos